Hola amigos, bienvenidos a Desde el Poste Bajo. Este es un programa en el que vamos a hablar de la NBA y todo lo que rodea este hermoso mundo que es el baloncesto, con énfasis en Estados Unidos, en la Liga Norteamericana y, como bien dijimos, la NBA. Nuestra primera sección va a ser las principales sorpresas a los que creemos que van a aspirar al título de estos equipos. Acá al lado mío está el entrenador de básquet, Juan Ignacio Arengo, que nos va a dar una mirada crítica y focalizada en lo que es el análisis. Hola Juan, ¿y cómo estás? Hola, bienvenidos al programa. Soy el entrenador de básquet, Juan Ignacio Arengo. Vamos a hacer un análisis, como bien decía Nacho, de distintos puntos de vista acerca de lo que está pasando actualmente en la NBA, tanto cómo se están armando los equipos para contender en la temporada. Tenemos contendientes al título, contendientes y condenados también a pelear la parte de abajo de la tabla. eh, los jugadores del draft, el desarrollo que van a tener estos jugadores jóvenes en estos nuevos equipos donde van a partir. Y tenemos también muchos temas que hablar acerca del mercado de pases, que este año en la agencia libre ha sido uno de los años con más movimientos y más sorpresas en los últimos años. Sí, nunca creo que se dieron tantos movimientos. Hubo una fugaz y desde el primer minuto se dieron cambios. Primero Brooklyn, esa agencia libre picante, llevando a Irving y a Durant, pasando por los Lakers, que se movieron a partir de la decisión de Kawhi Leonard a los Clippers. A partir de ahí fue todo un efecto dominó y creo que los Lakers fueron uno de los principales ganadores. Sí, en los Lakers convengamos en que a Anthony Davis lo venía tentando ya desde la temporada pasada, donde ya había hecho una oferta por Anthony Davis, donde prácticamente habían ofrecido la mitad de la franquicia para conseguirlo y no se les dio, pero era de esperarse que iba a volver a hacer otro movimiento por él en la agencia libre de este año. Podemos convenir que a partir de la contratación de Anthony Davis a Lakers, que fue la primera del mercado, comenzaron a venir después los grandes peces gordos que quedan en el mercado para ubicarse en los equipos. Brooklyn fue uno de ellos que salió ganando, que si bien perdió su estrella, D'Angelo Russell, que venía a hacer una muy buena temporada, venía de ser All-Star y de promediar muy buenos números y de haber tenido unos playoffs más que aceptables, consiguieron a nada más y nada menos que a Kevin Durant y Kyrie Irving. Y también a DeAndre Jordan, que es un interno, un muy buen amigo de Durant, con el que se va de vacaciones ocasionalmente, y uno de los mejores pivots en la zona. En la pasada temporada estuvo en un equipo de Dallas que hasta que él permaneció fueron unos grandes contendientes a playoff y cuando se fue terminaron cayendo del octavo puesto para abajo. También las incorporaciones de Garrett Temple y Wilson Chandler suman y mucho a un equipo que sabemos que del minuto uno, aunque no cuente con Durant, va a ir a participar a playoff, salvo sorpresa. Sí, bueno, un Durant del que se habla de que todavía con el tema de su lesión quedó un poco enigmático el tema, donde no sabemos si va a jugar o no la temporada. Se comenta que muy probablemente no lo haga, pero eso no va a ser un impedimento para esta franquicia que se preparó para volver a competir por aproximadamente 4 años, que son los años de contrato que han firmado Kevin Durant. Sí, por ahí la incógnita principal, aunque sea para mí, creo que es la vuelta de Durant, cómo va a volver. A su regreso tendrá 32 años y no sabemos, es una lesión, el tendón de Aquiles es una lesión muy compleja y que a jugadores en el pasado le costó. El mismo ejemplo de Cousins la temporada pasada, entre esta temporada y la anterior, y también hay uno de los únicos casos en los que salió positivo y al mismo nivel anterior, que fue Rudy Gay en San Antonio. Pero sacando ese ejemplo, la mayoría de ellos no volvió al mismo nivel y es una incógnita que Brooklyn tomó el riesgo para ganar. Bien, y otro pez gordo que se hizo del mercado de pases fueron Los Ángeles Clippers, el otro equipo de la ciudad argelina, que
se movieron silenciosamente porque la situación de Kawhi Leonard fue muy enigmática. Él tiene, se podría decir, un blindaje mediático que hace que sean bastante impredecibles los movimientos que va a hacer. Ya lo había ocurrido esto cuando pasó este inconveniente con los Spurs, que hasta último momento nadie sabía de esta posibilidad de poder ir a Toronto, hasta que se dio ese traspaso por DeMar DeRozan. Y bueno, los Ángeles Clippers, otros grandes ganadores de este mercado de pases, si bien ellos ya tenían una base bastante bien armada de cara de lo que dejó el último año, unos buenos playoffs, con un equipo, podemos decir, sin sobresalientes, sacando a Lou Williams, que es un veterano anotador, dejaron una base y una estructura muy bien armada, preparada para recibir a dos estrellas como las recibieron ahora, como Kawhi Leonard y Paul George, que se sumó viniendo del traspaso de Kawhi Leonard. Sí, es un equipo que sirvió como seducción, como un juego de seducción, sirvió la temporada pasada, los playoffs que hicieron, llevando a Golden State hasta el límite. Si bien no fue un juego 7, sí fue un juego 6, en el que demostraron que pueden ganarle a cualquiera en una serie. Y creo que eso fue un detonante áspero para que Leonard y Paul George en su momento deseen ir al equipo. También firmaron a Beverly, Harlem llegó vía traspaso y JaMychal Green, otro alero muy versátil, llegó al equipo, renovó y hay que ver esa media cancha con Beverly, con Paul George, con Mo Harless, con el mismo Montrezl Harrell, va a ser muy áspera. Son jugadores que pueden defender en las 5 posiciones y hay que incluir a Beverly, que si bien no puede defender a un pivot, pero del 1 al 4 es un base que puede molestar, y así se dio la temporada pasada cuando le tocó defender a Durant. Ahora los Clippers van a tener 2 jugadores que pueden defender a las mejores estrellas como Paul George y Leonard, y aparte jugadores versátiles que pueden defender en cada posición. Ni hablar de la capacidad ofensiva que acaba de sumar los Ángeles Clippers a su equipo con estas 2 incorporaciones, porque el año pasado, la temporada anterior, uno de los problemas que habían tenido fue que no les costaba mucho defender, pero por momentos sí anotar. Y ahora no van a ceder en defensa y van a poder sumar al ataque el poderío de Kawhi Leonard y Paul George. Sí, son jugadores, vas a tener que seleccionar el veneno con ellos, porque tenés desde el banco el pick con Lou Williams y Harrell, que todavía no se sabe si será titular o suplente, pero sí sabemos que Williams va a venir del banco. Y de titular tenés a Leonard y Paul George, que pueden jugar tanto con pelota y sin pelota. Leonard dejó demostrada la temporada pasada, siempre que le hacían trap y debía irse a una esquina o esperar la pelota, que es un buen jugador desde el catch and shoot. Y ni hablar de George, que ya tiene experiencia con Russell Westbrook de jugar y moverse sin pelota. Otro de los equipos de los que tenemos que hablar sí o sí es Nueva York, el equipo de la Gran Manzana, que fichó jugadores por ahí no poco interesantes, pero sí creo yo que desperdició un poco el dinero que tenía, porque teniendo la chance de fichar a jugadores como Durant o Irving, terminó conformándose con Julius Randle, Taj Gibson, Bobby Portis, Reggie Bullock, Wayne Ellington y Elfrid Payton. No sé cómo viste. Yo creo que acá jugó mucho en contra de Nueva York la confianza que se tenían por haber sido una franquicia de las más clásicas que tiene la NBA. No pudieron seducir a ninguna estrella. Si bien Nueva York es una ciudad que siempre seduce, ha seducido a grandes jugadores en sus momentos, no fue el caso de esta agencia libre, donde los jugadores optaron, curiosamente, por ir a parar a la ciudad vecina de Brooklyn, con las estrellas de Durant e Irving, y han dejado con las manos vacías a una ciudad de Nueva York que, si bien esperaban y tenían alojamiento para recibir a todas estas estrellas, ni hablar del margen salarial que podían recibir a muchos más jugadores, como decís, se terminaron conformando con jugadores de rol o poco interesantes para todo lo que tenía para ofrecer Nueva York. Sí, incluso podemos hablar de R.J. Barrett como un gran jugador desde el draft, pero lo que me llama la atención es que son jugadores, incluido él, son 4 jugadores que juegan de 4.
no contrataron pivots, no contrataron aleros y sí se conformaron con Belly Bullock y Wayne Ellington, que son escoltas tiradores con buen posicionamiento defensivo. Pero me sigue llamando la atención la estructura del equipo, cómo van a hacer para sobrevivir en una cancha tantos internos que tampoco tienen capacidad de tiro de 3 puntos. Todos tienen buen tiro de media distancia, pero a la hora de alejarse no tienen oportunidad. Por ahí Vandel puede ser esa ficha y Baggett en la Liga de Verano está jugando de alero. Vamos a ver cómo hará el técnico para eso. Bien, otra cosa que nos queda pendiente de Nueva York es que si bien la Conferencia del Oeste es la que se está preparando más duro para ir al campo de batalla, no descartamos que en el Este la lucha sea así nomás. Si bien el campeón defensor se desarmó desde la salida de Kawhi Leonard, queda vigente un poco la chapa de campeón en el Este. Ahora ya está para cualquiera y como viene pasando en los últimos años, en el Este son un grupo selecto de 6 equipos que se preparan bien para competir y siempre quedan 2 espacios para los equipos que por ahí se revelan un poco y están para competir. Seguramente Nueva York puede aspirar a alguno de esos lugares para meterse en la lucha de playoff o posiblemente no nos sorprenda con otra temporada peleando los lugares de abajo de la tabla para ver si consiguen alguna buena posición de draft, que si bien fue una de las jugadas que mantuvieron la temporada anterior para tratar de conseguir a Zion Williamson y le salió por la culata. Esa es otra de las realidades que le pasó a Nueva York. Sí, en ese equipo de contendientes también podemos meter a Toronto, que es un equipo que a pesar de la marcha de Kawhi Leonard mantuvo su base y contrató a Matt Thomas de Europa, a Hollis Jefferson, que es un alero que en la previa hablábamos que es muy interesante. También fichó a McCaw, a Davis, que son jugadores de gol que pueden darle un plus. Vamos a ver cómo se adapta, ya sabemos que la base es la misma, pero quizás le falte ese jugador estrella que desequilibre como era Leonard. Pero sacando eso, creo que Toronto sigue siendo un equipo de playoff. Sí, no olvidar que también Danny Green partió del equipo de Toronto. De todas maneras, mantuvieron la base, como estás diciendo, y están para volver a competir por el liderazgo del Este. Sí, hay un jugador clave que creo que va a ser Norman Powell, que ya demostró mucha progresión la temporada pasada y será seguramente el escolta titular para que Van Vliet siga desde el banco y no pierda esa sorpresa. También el desarrollo de jugadores sigue muy ferviente y hay un jugador como Chris Boucher, el canadiense que viene dando buenos minutos en la Liga de Verano y es un prototipo de Siakam, con tiro, con penetración, con muchas cosas que seguro le darán rédito al equipo. Y ni hablar del jugador de mayor progreso que este año va a tener entonces ese protagonismo y esa responsabilidad de liderar un poco más allá de lo que ya fue su rol el año pasado, de Pascal Siakam. Sí, también es un jugador que va a tener que dar un paso adelante porque si no lo hace, Toronto va a estar otra vez ahí en la mitad de tabla, porque ya sabemos lo que trae a la mesa Gasol, lo que trae a la mesa Lauri, pero si acá por ahí siguen con cuentas pendientes, por ahí el tiro de 3, la regularidad en su juego son cosas que serán claves para que Toronto siga ahí entre los 3 primeros puestos. También otro de los equipos en el este que se movió bien, a pesar de dejar ir a Irving, fue Boston, que contrató a Kemba Walker, lo fichó por 4 años y aparte hizo movimientos como Enes Kanter, Vincent Poirier y Daniel Theis. Se le fue Horford también, quedaron sin pivots dominantes en defensa, pero tanto Poirier como Theis son jugadores muy buenos en defensa y vamos a ver Kanter, que si bien no es una fija atrás, en los playoffs del año pasado dio muestras de su talento y puede llegar a ser una buena necesidad. Y bueno, así como hablamos de candidatos, también tenemos que hablar de contendientes y de condenados. ¿Qué equipos había entre contendientes? Utah y San Antonio. Y también Golden State. Para empezar podemos hablar de Utah,
que mantuvo la base, dejó ir a un Ricky Rubio que por ahí necesitaba nuevos caminos y contrató a Mike Conley, uno de los mejores bases defensivos y anotadores de la NBA. Mike Conley, que también tiene un perfil bastante parecido a lo que es Ricky Rubio, porque es uno de los pocos bases conductores que hay en la NBA, que se dedican a organizar y saben dar de comer a los compañeros. Y en Utah tiene bocas para dar de comer. Esto va a ser muy interesante de seguir, porque Mike Conley tiene una personalidad bastante solidaria a la hora de pasar la pelota. Y en Utah, más que mal, hay jugadores que necesitan el balón y Mike Conley va a ser el encargado de darles de comer. Otra de las buenas incorporaciones que hicieron fue de el croata Bojan Bogdanovic, que viene de Indiana, es un 3-4 con una muy buena capacidad anotadora, muy buen tiro de afuera, defensivamente por ahí no cumple las expectativas que se puede llegar a proponer Utah. Estamos hablando de que la competencia en la conferencia del oeste es mucho más compleja a lo mejor de la que tenía en el este, pero seguramente va a ser una incorporación muy clave para que este equipo de Utah dé el salto de calidad. Sí, también junto a él sumaron lo que creo que le faltó el año pasado, que fue puntos desde la tercera dimensión. Por ahí, como Ricky no tiene un tiro fijo, no tiene regularidad en el triple, les costó, sobre todo en playoffs, cuando Mitchell no estaba acertado, ni Joe Ingles, ni él, ni Horford, ni Favors en el poste bajo, pudieron suplir eso y con la llegada de Bogdanovic y de Conley, agregan esa amenaza de 3 puntos para despejar el medio para las penetraciones de Mitchell o las descargas a Gobert ahí en el poste bajo. También otro de los fichajes es Ed Davis, un gran suplente, un gran 5 que la temporada pasada en Brooklyn dio buenas resoluciones. Y un proyecto como Emmanuel Mudiay que sigue dando que hablar, pero sigue en falta con la liga. Por ahí Utah puede ser ese lugar en el que salga como base suplente y termine realizando buenas prestaciones. Otro de los contendientes que tenemos para esta temporada van a ser los San Antonio Spurs, que siempre llegan a los playoffs, siempre saben salir a flote pese a tener algunas bajas, a tener lesiones. Siempre hay algún impedimento para que los Spurs lleguen completos a terminar la temporada, pero este año vienen con el refuerzo, por así decirlo, de John de Murray, que vuelve de su lesión tras haberse perdido toda la temporada anterior. Ya recordemos que de John de Murray para la temporada pasada estaba proyectado para ser uno de los jugadores de mayor progreso. Se esperaba de que sea uno de esos jugadores que pegue el salto completamente y se ponga a nivel All-Star de la NBA. Sí, vamos a ver cómo se da esta temporada para San Antonio, pero como bien vos decías, es un equipo que siempre está ahí en la sombra, pero en todo momento, toda temporada se las arregla para llegar a playoff y dar pelea. Los jugadores experimentados como Bey, DeRozan, Aldridge y ahora se suma DeMarre Carroll, que es un alero versátil con tiro de 3 puntos y defensa, algo que a San Antonio siempre le sirvió. Así es. San Antonio, si bien también es uno de los contendientes, tenemos que hablar de los equipos que ya los vemos como condenados en lo que va del año. Si bien estamos en la agencia libre, es muy drástico escuchar esa palabra, pero podemos hablar de los Cleveland Cavaliers, que al día de la fecha no han hecho ningún movimiento en su plantilla en lo que respecta. ¿Van a mantener el equipo? Sí, por ahí es una franquicia que desde la marcha de LeBron y de Kyrie les costó reconstruir y hay jugadores interesantes en la plantilla, pero hasta que no se deshagan de los veteranos por ahí, Kevin Love, vamos a ver si se marcha en un canje, pero es un contrato muy alto que pocos equipos se animarían a absorber, más por el historial de lesiones que tiene Kevin. La temporada pasada se la pasó lesionado, la anterior también, y sacando la temporada del anillo de Cleveland le costó. Vamos a ver cómo se desenvuelve esta agencia libre para los Cleveland, pero creo que seguirán ahí, como dijiste vos y como creemos ambos, que van a ser un condenado a los últimos puestos de la tabla.
Otro de los equipos condenados es Portland. ¿Qué pasa con Portland? Fichó jugadores por ahí de relleno como Gesonja, como Basemont, como Whiteside, pero dejó ir a jugadores claves, sobre todo los aleros Aminu y Harris. Así es, jugadores que le dan ese equilibrio a Portland, que los mantenía a ellos en competencia, si bien Damian Lillard y CJ McCollum son grandes jugadores ofensivos, la base que han dejado partir son los jugadores que mantenían ese equilibrio, los jugadores defensivos y los jugadores de rol que eran los que emparejaban la cancha para Portland. Sí, aparte son defensores claves. Pueden defender en las 5 posiciones y sabemos lo valioso que es eso en la NBA hoy en día. Así es, además Portland tiene por lo menos media temporada fuera Jusuf Nurkic, el bosnio que se encuentra fuera por lesión. Trae ahora desde Miami a Whiteside, que es otro jugador propenso a lesiones, que en las últimas temporadas no alcanzó a jugar ni siquiera el 60% del calendario. Vamos a ver cómo adapta esas bajas a Portland, pero Portland, que fue un equipo que año tras año venía progresando siempre en la serie regular y en los playoffs. El año pasado le tocó jugar en las finales de conferencia. Este año yo creo que han perdido gran parte de esa plantilla de que a ellos le daba ese nivel competitivo. Sí, a su vez es un equipo que, como vos decías, mantuvo una progresión y no solo dejó ir a Nurkic, también dejó ir a Kanter, que era un pivot que le brindaba soluciones desde el banco. Por ahí Whiteside es un jugador no egoísta, pero bastante protagonista, que todo el tiempo necesita el balón y necesita también que lo alimenten. Cuando no le alimentan pierde regularidad y se convierte en lagunero, por ahí desaparece de los partidos, no ayuda en defensa y no realiza las cosas que todo pivot sólido debe hacer. Por ahí faltará esperar cómo llegue Nurkic y a partir de eso ver cómo se desenvuelve, pero sin Nurkic es difícil porque ambos creemos que es el eje del equipo, y sobre todo en defensa. Sí, está bien. Si bien este es otro de los platos fuertes que tenemos que hablar del rookie del año, no del rookie del año, sino del draft, del pick número 1, de Zion Williamson, que hay unas expectativas muy grandes con él este año. Sí, qué decir del pick número 1, por escándalo y por mayoría, que terminó siendo elegido por los Pelicans, otro de los equipos jóvenes que puede llegar a ser sorpresa, pero en el primer partido de la Liga de Verano terminó saliendo y siendo desafectado por una lesión en la rodilla. No grave, pero sí fue una molestia. ¿Qué hacemos con un jugador que con ese, no exceso de peso, pero sí volumen muy grande, cómo hará para sobrevivir en la NBA y cómo hace para aguantar tanto kilaje y tanto cronometraje entre partidos? Sí, eso es un desafío muy grande que va a tener Williamson este año, porque la NBA tiene un calendario muy ajustado, donde tenés muchos partidos en pocos días, a eso tenés que sumar viajes, entrenamientos, seguramente los preparadores físicos sepan mantenerlo al día. Lo que sí es cierto es que Zion Williamson es un jugador que hoy por hoy requiere de muchísimo desarrollo todavía para llegar al nivel que se le espera. Si bien en la universidad la diferencia la hacía de lo físico, de la potencia, en la NBA esa diferencia no se le va a hacer fácil de sacar. Sí, yo creo que es un jugador al que no hay que apurar, no va a ser el próximo LeBron James, no va a ser el próximo Kobe, no va a ser una estrella quizás, o no en el futuro inmediato. Sí, hay que tratarlo progresivamente, que mejore su alimentación, que mejore su físico, que sea más delgado y también un poco el tiro va a tener que mejorar, ya que en la NBA si sos interno y no tenés tiro, no vas a poder sobrevivir. También en defensa es una interrogante porque nunca estuvo a prueba en la universidad y más allá de que se le posteen los jugadores en las rotaciones defensivas, va a tener que aprender a moverse. Y en la NBA nunca podés intentar ser un jugador productivo si no sabés defender, al menos que vengas de la banca y termines anotando 20 por partido. Así es, entonces va a tener muchos desafíos, como decís, seguramente a largo plazo
se puedan ver los frutos de este jugador, pero en lo inmediato tiene por ahí mucho que trabajar, donde lo físico y lo técnico va a ser esencial en el desarrollo de este jugador. Y con ese tema de Sion nos despedimos desde el poste bajo y será hasta la próxima. Gracias por escucharnos y vamos a venir con novedades en los próximos días.